El aire frío de Michigan corta la piel como pequeñas agujas en los meses de invierno. En las calles, bajo puentes y rincones olvidados, las fogatas improvisadas iluminan los rostros cansados de quienes han quedado atrapados en una doble batalla, la de sobrevivir al frío y la de resistir la adicción a una sustancia que, silenciosa pero mortal, se abrió camino por todo Estados Unidos: el fentanilo. Este estado, conocido por su motor industrial, por ser la cuna del automóvil y por ciudades vibrantes como Detroit, atraviesa hoy una transformación oscura. En cada esquina de sus urbes más golpeadas se ven huellas de un fenómeno que no entiende de edades ni de clases sociales. Una crisis que arrastra tanto a quienes duermen en la calle como a familias enteras que luchan por no perderlo todo. El fentanilo no solo es una droga fuerte, es una sombra que desarma a comunidades enteras, una adicción que se combina con la pobreza, la falta de hogares accesibles y la pérdida del empleo industrial que alguna vez sostuvo con orgullo a Michigan. Quien pasea por algunas zonas de Detroit o Flint puede sentirlo. Una mezcla de desolación, historias rotas y, al mismo tiempo, una increíble capacidad de resistencia en quienes, día tras día, se niegan a rendirse. En Docutierra vamos a descender a ese otro lado de Michigan que no aparece en las postales turísticas ni en los anuncios deportivos. Vamos a caminar entre albergues, calles y testimonios de quienes cargan en la piel las cicatrices de la adicción, y también a escuchar las voces de comunidades que, incluso en medio del dolor, buscan caminos para volver a levantarse. Lo duro y lo esperanzador se cruzan aquí, y lo haremos desde la mirada humana, la cercana, esa que a veces el mundo prefiere ignorar. Antes de seguir este viaje, piensa un segundo. ¿Qué historia cuentan las calles de tu ciudad cuando cae la noche? Si quieres seguir descubriendo el mundo sin filtros, con sus heridas pero también con su fuerza, acompáñanos. Suscríbete y activa la campanita. Así podrás caminar junto a nosotros cada semana por rincones que casi nadie se atreve a mostrar. Para entender el presente de Michigan, primero hay que retroceder en el tiempo, viajar a una época en la que este estado no era sinónimo de decadencia o pobreza, sino de innovación, de trabajo y de oportunidades. Imagina el sonido constante de las máquinas, el olor a metal caliente y aceite en el aire, el bullicio de miles de trabajadores saliendo de las fábricas al atardecer. Esa era la Michigan de principios del siglo XX, un lugar donde el sueño americano parecía tangible, accesible para quien estuviera dispuesto a arremangarse y unirse al engranaje. A inicios de ese siglo, Detroit, la ciudad más grande de Michigan, se ganó a pulso su apodo eterno, Motor City. Aquí no solo se fabricaban coches, se ingenió un nuevo estilo de vida. Con Henry Ford a la cabeza, las primeras líneas de producción revolucionaron el mundo laboral. Automóviles que antes eran un lujo inalcanzable comenzaron a rodar por las calles de Estados Unidos a precios más accesibles. Ford introdujo el salario de $5 al día en 1914, una cifra que para la época era revolucionaria. No solo atraía mano de obra, sino que permitía a los propios trabajadores comprar los coches que fabricaban, creando un ciclo virtuoso de producción y consumo. El impacto fue sensorial y profundo. Las fábricas de Ford, como la legendaria planta de Highland Park, eran colosos de acero y hormigón donde el eco de martillos y el zumbido de cintas transportadoras marcaban el ritmo de la vida diaria. El aire se llenaba de un aroma metálico, mezclado con el sudor de miles de personas que, por primera vez, sentían que su esfuerzo se traducía en estabilidad. Familias enteras se mudaban a Michigan atraídas por esa promesa. Y no fue solo Ford. Empresas como General Motors y Chrysler se unieron al auge, convirtiendo a Detroit en el epicentro de la industria automovilística mundial. Michigan se benefició de su geografía privilegiada. Los grandes lagos facilitaban el transporte de materias primas como el hierro y el carbón, y las vías fluviales conectaban el estado con el resto del país. Esto impulsó no solo la economía, sino también un sentido de orgullo colectivo. En los años 1920 y 1930, las calles de Detroit bullían con vida. Comercios familiares, mercados donde se vendían piezas de repuesto y vecindarios donde los niños jugaban entre casas de ladrillo rojo, soñando con conducir algún día su propio Ford Model T.
Pero el verdadero motor de este auge fue la migración masiva. Desde el sur de Estados Unidos, durante la Gran Migración, cientos de miles de afroamericanos huyeron del racismo y la pobreza rural para buscar oportunidades en las fábricas del norte. Llegaban en trenes abarrotados, trayendo consigo sus tradiciones, su música y su resiliencia. Inmigrantes europeos, polacos, italianos, irlandeses, se sumaron, creando un tapiz multicultural en barrios como Hamtramck o Corktown. Mexicanos y puertorriqueños también encontraron un lugar aportando sus costumbres gastronómicas, tacos improvisados en puestos callejeros o el aroma de especias que se mezclaba con el humo de las chimeneas industriales. Esta diversidad no solo enriqueció la economía, sino que dio vida a una escena cultural vibrante. En los años 1940 y 1950, el jazz y el blues resonaban en clubes como el Paradise Valley, donde artistas locales improvisaban melodías que hablaban de lucha y esperanza. Luego vino Motown Records, fundada por Berry Gordy en 1959. Imagina el estudio Hitsville, USA, un modesto edificio en West Grand Boulevard, donde se grababan éxitos que conquistarían el mundo. La voz suave de Marvin Gaye, el ritmo contagioso de The Supremes, o las letras profundas de Stevie Wonder. Motown no era solo música, era un puente entre culturas, un sonido que unía a blancos y negros en una era de tensiones raciales y que proyectaba a Michigan como un faro de creatividad. Durante las décadas de posguerra, Michigan alcanzó su cenit. La industria automovilística empleaba a más de 1 millón de personas en el estado y la economía crecía a ritmos impresionantes. Las familias podían permitirse casas con jardines, vacaciones en los lagos y educación para sus hijos. Había un optimismo palpable. El aire fresco de los veranos junto al lago Michigan, las barbacoas comunitarias donde se compartían historias de turnos en la fábrica y un sentimiento de que el progreso era infinito. Sin embargo, incluso en esos años de gloria, había sombras sutiles. La segregación racial persistía. Barrios como Black Bottom, habitados mayoritariamente por afroamericanos, sufrían discriminación en el acceso a empleos y viviendas. La dependencia absoluta de la industria automotriz hacía vulnerable al Estado ante cualquier cambio global. La competencia de coches japoneses y europeos empezaba a asomarse en los años 1960 y las políticas urbanas, como la construcción de autopistas que arrasaban comunidades enteras, comenzaron a fracturar el tejido social. Caminando hoy por los antiguos suburbios de Detroit, uno puede ver aún esas casas con arquitectura elegante de la era industrial. Ventanas amplias, porches donde antes se reunían vecinos, pero muchas están vacías, con vidrios rotos y maleza invadiendo los jardines. Son vestigios de aquellos años de prosperidad, testigos mudos de un tiempo en que Michigan representaba el corazón palpitante del sueño americano. En cierto modo, este pasado glorioso es importante porque hace mucho más impactante el contraste actual. De la ciudad que encendía motores en el mundo a una donde muchas veces la gente lucha por encontrar un techo bajo el cual dormir. Reflexionemos un momento. ¿Cómo un lugar tan lleno de promesas pudo llegar a enfrentar sombras tan profundas? El pasado de Michigan no es solo historia, sino un recordatorio de lo rápido que puede cambiar el destino de un lugar cuando las estructuras que lo sostienen se quiebran. Es una lección de resiliencia, de cómo las comunidades, incluso en su auge, siembran las raíces de su propia fuerza para tiempos difíciles. Ahora que hemos caminado por el pasado vibrante de Michigan, es momento de dar un paso hacia las sombras que empezaron a alargarse en las décadas siguientes. Imagina el cambio gradual, el zumbido constante de las fábricas que se va apagando, reemplazado por un silencio inquietante en las calles que antes bullían de actividad. El aire, que solía oler a metal y progreso, comienza a cargarse con el polvo de edificios abandonados y el frío húmedo de los inviernos que parecen eternos. Todo empezó a torcerse en los años 1970, cuando la industria automovilística, el pilar de Michigan, enfrentó una competencia feroz. Coches japoneses y europeos, más eficientes y baratos, inundaron el mercado estadounidense. Empresas como Toyota y
Volkswagen ofrecían vehículos con mejor consumo de combustible justo cuando la crisis del petróleo de 1973 disparaba los precios de la gasolina. En Detroit, las grandes compañías estadounidenses, Ford, General Motors, Chrysler, se vieron obligadas a recortar costos, pero en lugar de innovar localmente optaron por deslocalizar. Fábricas enteras se mudaron a México, Asia y otros lugares con mano de obra más barata. Plantas icónicas como la de Packard en Detroit cerraron sus puertas en 1956, pero el verdadero éxodo masivo llegó en los 80 y 90. Miles de trabajadores, muchos de ellos con décadas de lealtad, recibieron cartas de despido. El sonido de las máquinas se convirtió en el eco de portones cerrándose para siempre. Este declive industrial no solo eliminó empleos, desmanteló comunidades enteras. En ciudades como Flint, donde General Motors empleaba a más de 80.000 personas en su pico, los cierres dejaron un vacío económico devastador. Familias que habían construido su vida alrededor de la fábrica se encontraron de repente sin ingresos estables. El desempleo se disparó al 20% en algunas áreas y con él la pobreza se extendió como una niebla densa. Pasear por las antiguas zonas industriales de Michigan hoy evoca esa transición. Edificios masivos con ventanas rotas, donde el viento silba a través de grietas y el suelo cruje bajo los pies con restos de maquinaria oxidada. Es un recordatorio táctil de cómo la globalización, aunque beneficiosa en otros contextos, aquí dejó cicatrices profundas. Pero el declive no fue solo económico, estuvo entrelazado con tensiones sociales y raciales que venían fermentando desde hace décadas. En los años 1960, Detroit fue escenario de disturbios masivos en 1967, conocidos como el Motín de la 12ª Street. Lo que comenzó como una redada policial en un bar afroamericano escaló a días de violencia, con incendios que iluminaban la noche y el olor a humo impregnando el aire por semanas. Más de 40 personas murieron y miles resultaron heridas o arrestadas. Estos eventos expusieron la segregación profunda. Barrios negros como Black Bottom habían sido sistemáticamente marginados, con acceso limitado a viviendas dignas y empleos de calidad. La huida blanca, familias blancas mudándose a suburbios, agravó la división, dejando ciudades con poblaciones mayoritariamente afroamericanas y recursos menguantes. Michigan, que había sido un crisol de culturas, vio cómo esas divisiones se convertían en barreras invisibles, exacerbando la desigualdad. A medida que avanzaban los años 1980 y 1990, la transición se profundizó con crisis adicionales. La recesión de principios de los 80 golpeó duro y Michigan perdió cientos de miles de empleos manufactureros. Ciudades como Flint se convirtieron en símbolos de decadencia urbana, casas abandonadas donde el moho crece en las paredes y calles donde el asfalto agrietado refleja el abandono. La pobreza se volvió crónica, con tasas que superaban el 30% en áreas urbanas. Familias que antes disfrutaban de barbacoas veraniegas junto al lago, ahora luchaban por pagar calefacción en inviernos donde la nieve se acumula como una manta helada y el frío penetra hasta los huesos. Culturalmente, esto impactó tradiciones. Festivales como el Detroit Jazz Festival, que nacieron en la era de prosperidad, empezaron a luchar por fondos, aunque persistieron como actos de resistencia comunitaria. Esta erosión económica creó un terreno fértil para problemas más profundos. Con el desempleo vino el estrés, la depresión y, en muchos casos, el abuso de sustancias. En los años 1990, la prescripción excesiva de opioides como el OxyContin, promovidos por farmacéuticas como Purdue Pharma, se extendió en comunidades obreras golpeadas por lesiones laborales crónicas. Michigan, con su historia de trabajos físicos intensos, vio un aumento en recetas para el dolor. Pero cuando las regulaciones se endurecieron, muchos recurrieron al mercado negro. Heroína primero y luego el fentanilo, una sustancia sintética 50 veces más potente que la heroína, que empezó a infiltrarse desde carteles mexicanos a través de rutas de tráfico en los Grandes Lagos. El fentanilo no llegó de la nada. Fue el resultado de una transición donde la pobreza y la desesperanza abrieron puertas a adicciones que antes parecían controlables.
reflexionemos con empatía. Imagina ser un trabajador de fábrica que dedicó su vida a una planta solo para verla cerrar. El orgullo se transforma en incertidumbre y en ese vacío, sustancias como el fentanilo ofrecen un alivio temporal, pero a un costo altísimo. Michigan no decayó por falta de espíritu. Fue víctima de fuerzas globales y decisiones que priorizaron ganancias sobre personas. Sin embargo, incluso en esta transición, brotes de resiliencia surgieron. Comunidades que organizaron cooperativas locales o preservaron tradiciones como la cocina soul food, platos reconfortantes como macarrones con queso o pollo frito, compartidos en reuniones vecinales para mantener viva la conexión humana. Este declive no es solo una página de historia, es el puente que nos lleva al presente, donde la pobreza y el fentanilo se entrelazan en una lucha diaria por la supervivencia. Michigan, que una vez simbolizó el progreso, ahora nos invita a cuestionar cómo reconstruir desde las ruinas. Siguiendo el hilo de esa transición dolorosa, llegamos al presente de Michigan, donde las sombras del declive se han solidificado en una realidad cruda pero llena de matices humanos. Imagina caminar por las calles de Detroit en una mañana gris de otoño. El viento frío del lago Huron trae un olor a humedad y humo de fogatas improvisadas, mientras el asfalto irregular cruje bajo tus pies. En rincones como estos, la crisis del fentanilo no es solo una estadística. Es una presencia tangible que toca vidas, familias y comunidades enteras, agravada por la pobreza persistente que deja a miles sin un techo seguro. Hoy, Michigan enfrenta una de las tasas más altas de sobredosis por opioides en Estados Unidos. El fentanilo, un opioide sintético producido en laboratorios clandestinos, a menudo en México, y distribuido a través de redes que cruzan los Grandes Lagos, se ha convertido en el protagonista de esta epidemia. Más potente que la heroína y fácil de mezclar con otras drogas, ha inundado el mercado negro. En 2022, el Estado reportó más de 2.000 muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo, un número que no deja de crecer. ¿Pero por qué aquí? Las causas se remontan a esa transición industrial. El desempleo crónico genera estrés y desesperanza, y en comunidades donde el dolor físico de trabajos pasados persiste, las prescripciones de opioides se convirtieron en un puente hacia la adicción. Cuando las farmacias endurecieron controles, el fentanilo ilegal llenó el vacío, vendido en pastillas falsificadas que parecen inofensivas, pero matan en dosis mínimas. La pobreza amplifica todo esto. En Michigan, más del 13% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, con ciudades como Flint y Detroit superando el 30%. El sinhogarismo afecta a unas 8.000 personas en cualquier noche dada, muchas de ellas expuestas al frío brutal de los inviernos, donde temperaturas bajo cero convierten las calles en un desafío de supervivencia. El tacto áspero de una manta raída sobre el concreto, el sonido distante de sirenas de ambulancias respondiendo a sobredosis, el olor a basura acumulada en callejones, todo forma parte de esta realidad. Factores como la falta de vivienda asequible, exacerbada por la gentrificación en áreas como Midtown Detroit, empujan a más gente a la calle. Y allí, el fentanilo se convierte en un escape temporal, un alivio efímero del dolor emocional y físico, pero que a menudo termina en tragedias. Pensemos en las historias humanas detrás de los números. Toma a alguien como un exobrero de fábrica en sus 50, que perdió su empleo en los cierres de los 2000. Con lesiones crónicas en la espalda, empezó con pastillas recetadas para el dolor, pero pronto el costo lo llevó al mercado negro. Ahora, viviendo en un albergue temporal en Lansing, lucha contra la adicción mientras busca trabajo en un mercado que valora habilidades digitales sobre manos callosas. O considera a una madre soltera en Grand Rapids que trabaja turnos dobles en un empleo precario, pero ve cómo el fentanilo se filtra en su barrio, afectando a vecinos y a veces a sus propios hijos adolescentes. Los efectos se extienden como ondas en el agua. En comunidades, el fentanilo ha aumentado la delincuencia menor, como robos para financiar adicciones, y ha sobrecargado sistemas de emergencia. Hospitales en Detroit reportan un incremento en tratamientos por sobredosis, donde el sonido de monitores pitando y el olor a antiséptico se mezclan con la urgencia de salvar vidas con naloxona, un
Antídoto que se distribuye gratuitamente, pero no siempre llega a tiempo. Familias se rompen, niños que crecen con padres ausentes por adicción o abuelos que asumen cuidados en hogares modestos donde el calor de una estufa vieja es un lujo. Sin embargo, incluso en esta realidad dura hay matices de humanidad que inspiran. Organizaciones locales como el Detroit Rescue Mission ofrecen refugios donde el aroma a sopa caliente y el calor de conversaciones compartidas proporcionan un respiro. Programas estatales como el Michigan Opioid Task Force han expandido el acceso a tratamientos como la metadona, ayudando a miles a recuperar estabilidad. Y en las calles hay actos de solidaridad. Vecinos que comparten mantas o comidas, recordándonos que la resiliencia es parte del ADN de Michigan. Reflexionemos. ¿Qué harías tú si el frío de la pobreza y la adicción tocara tu puerta? Esta realidad no es solo de cifras, es de personas que, a pesar de todo, buscan un camino de vuelta, invitándonos a conectar con empatía y a cuestionar cómo sociedades enteras pueden apoyar mejor a sus más vulnerables. Antes de seguir este viaje, piensa un segundo. ¿Qué historia cuentan las calles de tu ciudad cuando cae la noche? Si quieres seguir descubriendo el mundo sin filtros, con sus heridas pero también con su fuerza, acompáñanos. Suscríbete y activa la campanita. Así podrás caminar junto a nosotros cada semana por rincones que casi nadie se atreve a mostrar. Ahora que hemos enfrentado la realidad cruda de Michigan, con su mezcla de pobreza y la sombra omnipresente del fentanilo, es hora de girar la mirada hacia algo que brilla incluso en la oscuridad: la resistencia. Imagina el calor reconfortante de una fogata comunitaria en una noche fría de Detroit, donde el crepitar de las llamas se mezcla con voces que comparten historias, no de derrota, sino de lucha y esperanza. Esta no es una resistencia pasiva, es un pulso activo, tejido por personas y comunidades que, a pesar de las odds en contra, se levantan cada día para reconstruir, apoyar y sanar. En Michigan, la resiliencia no es un lujo, es una tradición arraigada en su historia obrera, un espíritu que transforma el dolor en acción colectiva. En el corazón de esta resistencia están las iniciativas comunitarias que brotan como raíces fuertes en suelo árido. Organizaciones como el Detroit People's Food Co-op, nacida en barrios golpeados por la pobreza, no solo proporcionan alimentos frescos a precios accesibles, sino que crean espacios donde el aroma a verduras recién cosechadas y pan horneado se convierte en un bálsamo contra el hambre. Aquí, voluntarios, muchos de ellos exadictos en recuperación, comparten recetas tradicionales michiganderas, como el pasty, un pastel de carne y vegetales heredado de mineros inmigrantes, adaptado con toques locales para nutrir cuerpos y almas. Estas cooperativas no solo combaten la inseguridad alimentaria, que afecta a 1 de cada 7 residentes, sino que fomentan un sentido de pertenencia, recordando que la comida es más que sustento. Es un lazo cultural que une generaciones. Piensa en las historias personales que encarnan esta fuerza. Considera a una mujer como María, una madre de Flint, que perdió su hogar tras una crisis de adicción al fentanilo, agravada por el escándalo del agua contaminada en 2014. Un evento que dejó un sabor amargo y metálico en el agua potable, simbolizando el abandono sistémico. Tras tocar fondo, se unió a un programa de recuperación como el de Forgotten Harvest, donde no solo recibió apoyo para desintoxicación, sino que aprendió a cultivar huertos urbanos. Hoy, sus manos, ásperas por el trabajo en la tierra húmeda, siembran tomates y hierbas que vende en mercados locales, convirtiendo su dolor en un negocio que sostiene a su familia. Historias como la suya son comunes. En Grand Rapids, grupos de apoyo como el Network 180 ofrecen terapia gratuita, donde el sonido suave de conversaciones en círculos cerrados ayuda a romper el estigma de la adicción. Muchos participantes comparten palabras de Michigan, expresiones locales como fudgy para turistas, pero adaptadas en contextos de recuperación para referirse a quienes fudge evaden sus demonios, fomentando un lenguaje de empatía y humor que alivia la carga. La cultura juega un rol pivotal en esta resistencia. En Detroit, el legado de Motown persiste en festivales como el Movement Electronic Music Festival, donde el ritmo pulsante de la música electrónica, heredero del soul y el techno local, reúne a miles bajo luces estroboscópicas, ofreciendo un escape saludable de las calles.
el tacto de vinilos viejos en tiendas de discos independientes o el sabor picante de un coney dog, un hot dog cubierto de chili, cebolla y mostaza, un icono gastronómico de Michigan inventado por inmigrantes griegos en los años 1920, se convierten en rituales que celebran la identidad. Estas tradiciones no son meras curiosidades, son anclas que mantienen viva la comunidad. En barrios como Michigantown, la influencia latina trae fiestas con tamales y música mariachi, donde el calor de las especias y el sonido de guitarras ayudan a familias a sobrellevar la pobreza, organizando colectas para kits de naloxona que salvan vidas en sobredosis. A nivel estatal, iniciativas como el Michigan Department of Health's Opioid Strategy han expandido el acceso a tratamientos, distribuyendo miles de dosis de naloxona gratuitamente. En ciudades como Kalamazoo, programas de Vivienda Primero priorizan dar techos estables a personas sin hogar antes de abordar adicciones, reconociendo que la estabilidad es el primer paso. Imagina el alivio táctil de una llave en la mano, abriendo la puerta a un apartamento modesto pero propio, donde el olor a café recién hecho marca el inicio de un nuevo capítulo. Estos esfuerzos no vienen solo de arriba, surgen de la base, como las vigilias de luz en parques de Lansing, donde velas parpadeantes iluminan fotos de seres queridos perdidos por el fentanilo, transformando el duelo en activismo para presionar por más fondos en prevención. Incluso en la lucha contra el tráfico de fentanilo, la resistencia se manifiesta en coaliciones comunitarias que colaboran con autoridades para monitorear rutas de distribución, educando a jóvenes sobre los riesgos con talleres que incorporan arte callejero, murales vibrantes en paredes agrietadas que cuentan historias de supervivencia. La empatía es clave. En lugar de juzgar, estos grupos invitan a la conexión, reconociendo que la adicción a menudo nace de traumas no resueltos, como la pérdida de empleos en la era postindustrial. Reflexionemos con curiosidad. ¿Cómo una comunidad golpeada por tantas tormentas encuentra la fuerza para resistir? En Michigan, la respuesta está en su gente, obreros, artistas, madres, vecinos, que tejen redes de apoyo con hilos de cultura y determinación. Esta resistencia no borra las heridas, pero ilumina caminos hacia la recuperación, recordándonos que incluso en la pobreza y la adicción, el espíritu humano puede renacer. Es un testimonio de que la supervivencia no es solo aguantar, es transformar el dolor en propósito, preparando el terreno para descubrir el otro lado de este estado tan complejo. Ahora que hemos explorado la resistencia que late en el corazón de Michigan, es momento de dar un giro y descubrir el otro lado de este estado, ese que a menudo queda eclipsado por las narrativas de crisis. Imagina dejar atrás las calles grises de la ciudad para adentrarte en un bosque otoñal, donde el crujido de hojas secas bajo tus pies se mezcla con el aroma terroso de la tierra húmeda y el canto distante de aves migratorias. Michigan no es solo un lugar de sombras, es un tapiz rico en experiencias sensoriales, cultura vibrante y bellezas naturales que invitan a la conexión, recordándonos que incluso en medio de desafíos hay espacios de inspiración y renovación. Este otro lado no niega las dificultades, pero las equilibra con matices positivos que resaltan la resiliencia y la creatividad de su gente. Comencemos por la naturaleza, un bálsamo que envuelve al estado como un abrazo reconfortante. Michigan está rodeado por 4 de los 5 grandes lagos, Superior, Michigan, Huron y Erie, que cubren más del 40% de su frontera con agua dulce. Pasear por las dunas de arena en Sleeping Bear Dunes National Lakeshore es una experiencia táctil inolvidable. La arena fina y cálida se desliza entre los dedos, mientras el viento salado del lago Michigan refresca la piel y el sonido de olas rompiendo contra la orilla crea un ritmo hipnótico. En otoño, los bosques se tiñen de rojos y naranjas intensos y el aire se impregna con el olor dulce de manzanas maduras en huertos como los de Traverse City, donde puedes recolectar frutas frescas y probar sidra caliente especiada con canela.
una tradición que remonta a los colonos europeos y que hoy une a familias en festivales locales. Estos paisajes no solo ofrecen escape, fomentan actividades como el kayak en aguas cristalinas, donde el chapoteo suave del remo y la frescura del agua invitan a reflexionar sobre la vastedad de la vida, contrarrestando el aislamiento que a veces trae la pobreza urbana. La gastronomía es otro pilar de este lado positivo, un mosaico de sabores que refleja la diversidad cultural de Michigan. En Detroit, el Coney Island Hot Dog, un perrito caliente cubierto de chili espeso, cebolla crujiente y mostaza amarilla, es más que comida rápida. Es una curiosidad heredada de inmigrantes griegos en los años 1920, servida en diners con mostradores de formica pulida y el aroma reconfortante de cebolla frita flotando en el aire. En la península superior, los pastíes, empanadas rellenas de carne, papas y rutabagas, evocan las raíces mineras de los inmigrantes Cornish con una corteza crujiente que se deshace en la boca, a menudo compartidas en picnics junto al lago superior. Y no olvidemos la influencia de comunidades árabes en Dearborn, donde el shawarma envuelto en pan pita suave, con su mezcla de especias como comino y ajo, ofrece un bocado jugoso y aromático en mercados bulliciosos. Estos platillos no solo nutren, fortalecen lazos comunitarios como en los food trucks de Grand Rapids, que sirven fusiones modernas, ayudando a emprendedores locales a salir de la pobreza mediante negocios sostenibles. El arte y los festivales añaden un pulso creativo que ilumina este otro lado. Detroit, a pesar de sus desafíos, es un epicentro de street art. Murales vibrantes en paredes de edificios abandonados, como los de el Easter Market, donde colores intensos y texturas rugosas cuentan historias de esperanza y protesta. El tacto de un pincel sobre lienzo en talleres comunitarios o el sonido rítmico de tambores en el African World Festival celebran herencias culturales con danzas que hacen vibrar el suelo. En Ann Arbor, el Festival de Arte de Verano transforma calles en galerías al aire libre, con el aroma a palomitas y algodón de azúcar mezclado con música folk en vivo, atrayendo a artistas que usan su creatividad para abordar temas como la adicción, convirtiendo el dolor en expresión sanadora. Curiosidades como el Michigan Left, un giro vial único en el estado, donde debes virar a la derecha para ir a la izquierda, se convierten en metáforas lúdicas en el folclore local, reflejando la adaptabilidad de su gente. Incluso en contextos de pobreza, estos aspectos positivos brotan como flores en grietas. Comunidades que organizan potlucks, cenas compartidas donde cada uno trae un plato, como el cherry pie, hecho con cerezas locales dulces y jugosas, fomentan la solidaridad. En la península superior, tradiciones indígenas como las de la tribu Ojibwe incluyen ceremonias con humo de salvia purificadora y el sonido de flautas de madera, conectando a la gente con la tierra y ofreciendo perspectivas espirituales que ayudan en la recuperación de adicciones. Reflexionemos empáticamente. ¿Cómo estos elementos sensoriales, el sabor de un pastel casero, el viento en una duna, el ritmo de una canción, pueden ser anclas en tiempos turbulentos? Michigan nos muestra que el otro lado no es un escape ilusorio, sino una realidad paralela que coexiste con las luchas, inspirando a visitantes y residentes a ver la belleza en la complejidad. Es un recordatorio de que, más allá del fentanilo y la pobreza, hay un estado lleno de vida, invitándonos a explorar con curiosidad y apertura. Hemos recorrido juntos un viaje profundo por Michigan, un estado que encapsula las contradicciones del sueño americano. Desde su pasado glorioso como cuna de la industria automovilística y la música soul, pasando por el declive marcado por deslocalizaciones y tensiones sociales, hasta la realidad actual, donde el fentanilo y la pobreza tejen una red de desafíos diarios. Hemos sentido el frío cortante de sus inviernos en las calles de Detroit, escuchado el eco de fábricas cerradas en Flint y tocado la resiliencia de comunidades que, como raíces obstinadas, se niegan a ser arrancadas por la tormenta. Este presente no es estático, es un puente hacia un futuro que, aunque incierto, brilla con potencial. Michigan nos enseña que el pasado, con su orgullo obrero y diversidad cultural, puede inspirar soluciones. Iniciativas como la expansión de programas de recuperación y la revitalización de barrios a través de arte y agricultura urbana apuntan a un renacer.
Imagina un mañana donde el aroma a café en cooperativas comunitarias reemplace el humo de fogatas de supervivencia, donde el sonido de música en festivales ahogue las sirenas de emergencias y donde la textura de llaves en manos propias signifique estabilidad para miles. Hay esperanza en el horizonte, con políticas que aborden la adicción desde la raíz, mejor acceso a salud mental, empleos verdes en energías renovables y viviendas asequibles. Michigan podría transformar sus sombras en fortalezas. Pero esta reflexión va más allá de las fronteras del Estado. Conecta con todos nosotros. ¿Cómo lugares que una vez simbolizaron progreso pueden renacer de sus cenizas? Michigan, con su mezcla de dolor y belleza, desde las dunas serenas de los Grandes Lagos hasta la calidez de un pastí compartido, nos invita a ver que la supervivencia no es solo resistir, sino evolucionar. Es un recordatorio empático de que, en un mundo interconectado, las crisis como la del fentanilo nos afectan a todos, pero también las victorias de la resiliencia humana. Al final, este documental no es solo sobre Michigan, es sobre la capacidad universal de encontrar luz en la oscuridad, conectando nuestro pasado colectivo con un futuro donde la empatía y la acción prevalezcan. ¿Qué te ha impactado más del viaje por Michigan? ¿El auge industrial que lo hizo grande, la lucha actual contra el viento de fentanilo o las historias de resiliencia que inspiran esperanza? ¿Crees que comunidades como las de Detroit podrían enseñar al mundo sobre supervivencia en tiempos de crisis? ¿Qué cambio personal harías si vivieras en un lugar marcado por la pobreza y la adicción? Cuéntamelo abajo. Comparte tus reflexiones y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para que sigamos explorando juntos estos rincones del mundo que nos hacen pensar y conectar.